Silencio y recogimiento. Estas dos palabras simbolizan muy bien lo que ocurre entre los muros de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez, habitada desde el año 2002 por las monjas de Belén. Declarada Monumento Histórico Artístico, la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión es posiblemente el edificio religioso de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz. Desde su creación a mediados del siglo XV hasta la fecha, la Cartuja ha pasado por innumerables avatares, entre ellos el expolio durante la invasión francesa y también la desamortización de Mendizábal. Hoy, en Intramuros, la Cartuja de Jerez. Para comprender bien la historia de la Cartuja de Jerez, debemos retroceder varios siglos y centrarnos en 1370. Ese año se produjo al parecer una aparición milagrosa de la Virgen en una nube iluminada en la que María habría desvelado el lugar en el que los castellanos caerían en una emboscada tendida por los moros, librándoles así de una muerte y derrota seguras. La época en la que se ocurrió esta batalla, la batalla de Sotillo, se enclava en la Edad Oscura, se llama la segunda parte del siglo XIV. En esa época no hay mucha documentación. En la época en la que estaba Pedro I luchando con su hermanastro Enrique de Trastámara por el reinado, hacía poco que habían asesinado a Doña Blanca de Borbón. Es una época en la que realmente no hay mucha documentación. Estaba en la época justo de la reconquista de Sevilla y demás, ¿no? Entonces, en esa época ocurre este milagro, como se le llamó así en aquel momento, ¿no? Porque los cristianos que estaban en ese escuadrón cristiano que avanzaba por aquí y que los musulmanes de noche estaban agazapados para atacarles, cuando se hizo la luz repentinamente empezaron a decir que había sido la Virgen con el niño en brazos los que le había auxiliado. Los había defendido. De hecho, por eso la Cartuja se llama la Cartuja de la Defensión, porque a aquella Virgen se la llamó la Virgen de la Defensión. Esa época es una época bastante oscura. Hacía poco, como te comento, que el conde de Medinaceli estaba en el puerto de Santa María, que entonces se llamaba de otra manera. Y bueno, como te comentaba al principio, de ahí surge un poco la historia de la novela. En la novela, este grupo de musulmanes tienen, como te comentaba antes, este manuscrito, este legado heredado o cambiado de alguna manera por otros favores de los templarios, y en esa época, en el momento en que ese escuadrón va pasando, dentro de ese escuadrón, una de las personas que acompañaba a ese escuadrón cristiano sería el padre del que luego sería el fundador de la Cartuja, ¿no? Francisco, sabéis que el fundador de la Cartuja fue Álvaro Oberto de Valeto, su padre Francisco, ¿no? Que por cierto era descendiente de un papa, de Inocencio IV, también de Mícero Huberto, que estuvo en la reconquista de los caballeros jerezanos en el día 9 de octubre del año 1264, que fue el día de San Dionisio que hoy celebramos. En esa época no hay mucha documentación, y eso también da pie a que entre la documentación que hay y un poco la imaginación novelesca se le pueda dar forma a una novela de este tipo. A mí lo que más me impactó de la Cartuja en un principio es el hecho de que sea un monumento tan grandioso. Pienso que es el monumento más importante que tenemos en la provincia, por lo menos artísticamente, y el hecho de que esté tan solitario muchas veces, ¿no? Es impresionante como en otros sitios hay monumentos que tienen mucho menos calado que este, y hay mucho trasiego de personas, muchos turistas que la ven. Yo me quedé impresionado en parte por la belleza de la Cartuja, el sitio, el enclave, y sobre todo por el hecho de que no sea tan difundido como otros tipos de monumentos en otras ciudades.